Un abrazo para todos, familia, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que creo que hemos confundido o no hemos visto bien este versículo, porque a la hora de hablar del amor de Dios, siempre la gente lo entiende mal, porque para entender ese amor tan maravilloso y para entender, como dice el versículo, esa manera, de tal manera, es necesario entender de qué hemos sido librados, porque nos encontramos con gente hoy que no necesita ese amor de Dios, o no quieren verlo de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque si nos dedicamos a decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero no le hacemos ver ese amor de qué es lo que nos ha librado, vamos a tener un problema. ¿Qué quiero decir? Que para entender ese amor y esa manera de Dios es necesario remontarnos a donde empezó todo, ahí donde Adán y Eva pecaron, y ese representante del ser humano que es Adán. Adán representa al ser humano. Ese ser humano falló a Dios, pecó, y por cuanto él pecó, todos pecamos. Por causa de ese pecado que cometió Adán, entró a toda la raza humana el pecado. Por lo tanto, concluimos que todo ser humano contiene y tiene pecado. Cae en el pecado continuamente, porque así lo declara la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor nos revela que no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos están desviados. El ser humano está alejado de Dios por naturaleza. Entonces concluimos que en un juicio seríamos culpables y condenados. Entonces ahora es cuando este versículo que he dicho es cuando toma valor. Porque de la manera que nos ama el Señor es de la siguiente: el que Él nos ha librado del poder y de la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Amigo y amiga, el pecado, su pecado y mi pecado nos condenan. Mi pecado y su pecado nos separan de Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio y el amor de Dios ahora sí, es que Dios nos ama tanto que nos libra del poder del pecado y de las consecuencias que el pecado tiene en nosotros, porque la consecuencia del pecado es la muerte, por lo tanto es la condenación eterna y una separación eterna de Dios. Pero ese amor y esa manera con la que Dios nos ama es que nos ha librado de la condenación del pecado. ¿Seguimos pecando? Sí, pero la palabra nos declara que hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tanto la fe como la justificación y como la paz, todo proviene de Dios. Así que, amigo y amiga, lo único que te puede salvar y perdonar y libertar del poder del pecado es Jesucristo. Así que yo pido al Espíritu Santo que en esta tarde convenza a aquellas personas que escuchen este mensaje y se sientan pecadoras, se sientan viles pecadoras que necesitan a un Salvador. Porque cuando sentimos la necesidad de un Salvador, entonces hemos entendido el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se entiende en que Él nos ama tanto que yo puedo hacer lo que quiera. El amor de Dios se entiende cuando hemos entendido y nos sentimos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Así que si en esta tarde usted necesita un Salvador, pídale perdón al Señor por todos sus pecados. Y será la mejor opción que tiene usted en esta tarde. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y sepan que Jesucristo le ama tanto que ha venido a morir por usted y a librarle del poder del pecado en su vida. Un abrazo y que Dios les bendiga.